quiero mencionar que, por un lado, como dice el título de la ponencia, daré indicaciones para, eh, voy a, voy a exponer, eh, insisto, esta idea de la unidad del cosmos a través de la experiencia de la belleza, pero también quiero mostrar, y esto es una consideración que he trabajado ya durante cierto tiempo, quiero exponer qué significa la ciencia dialéctica para Platón, ¿no? Y también pretendo provocar, ¿no?, de alguna manera la discusión de si verdaderamente podemos pensar que Platón propuso una teoría de las ideas, como incluso parece sugerir un texto clásico, que es el texto de Paul Nator, que ya refirió en su momento Mario, ¿no? Entonces, voy a disertar sobre estas dos cosas, ¿no? No pretendo ser conclusivo, tiene 6 partes, bueno, 5 partes, una introducción y una conclusión además, pero yo haré una pausa en cada momento por si, o sea, en cada fragmento, por si hay algo que se quiera discutir. Es decir, no me dejen irme de bruces, ¿no?, hablando yo solo, sino que si de veras me ayudan con esto, porque de otra manera no lo entiendo, pues vamos comentando lo que yo esté planteando, ¿no? Alguna pequeña aclaración, sobre todo quizás para entender al menos lo que yo estoy tratando de decir. ¿Sí? Bueno, comienzo. El diálogo que hoy nos convoca, Fedro, recoge una serie de problemáticas que Platón ha venido tratando en diálogos previos como Banquete y República. Aparecen en la conversación de Sócrates y Fedro, quienes pasean por la apacible ribera del Iliso, el tema del amor, Eros y su objeto, la belleza, así como el asunto de la relación de la enseñanza y el aprendizaje con los bellos mancebos. E igualmente reaparece el tema de la constitución ontológica del alma en general y el del alma humana en particular, además del de la pertinencia de la retórica como ciencia de los discursos hablados y escritos, y la relación de dicha ciencia con el quehacer filosófico en medio del mundo de vida político, que fue el punto de partida y punto de llegada del camino del pensamiento platónico. Esto último no es cosa menor, pues se suele echar en menos la posibilidad de que la filosofía sea un quehacer genuinamente útil para la vida política, lo cual está muy lejos de la postura que expone Platón en su famosa Carta Séptima. El cierre de dicha carta no deja lugar a equívocos, pues tras señalar que los estados de su tiempo están todos mal gobernados, Platón reconoce la necesidad de una reforma que solo podía provenir de una verdadera reflexión filosófica sobre la justicia tanto en lo público como en lo privado. Esta reforma, que no revolución, de la vida política implicaba infundir el espíritu filosófico en la vida política, judicial, pedagógica del Estado, bien fuese que los auténticos filósofos llegaran a ocupar el poder, o bien que un favor divino convirtiera a los que ejercen el poder en filósofos. En cualquiera de ambos casos, la reforma de la vida política habría de venir de una formación o paideia en clave filosófica. Precisamente esto último, el favor divino por el que los que ejercen o quieren ejercer el poder se lleguen a convertir en filósofos, se encuentra íntimamente vinculado con uno de los temas del Fedro, a saber, el eros o amor, pues veremos que la noción de eros que recobra Platón en nuestro diálogo, a través de Sócrates al ser reprendido por el daimon, presenta al amor como una locura o manía divina enviada para cuidar e impulsar la navegación que va de la belleza sensible a la belleza esencial y al resto de las realidades esenciales como la justicia y el bien. Esta navegación es descubrimiento, aletheia, y su arte dialéctica. La reforma política que deseaba Platón solo podía venir del eros descubridor filosófico, del amor que, al estar extasiado por la belleza sensible, se da a la búsqueda rememorante de la realidad verdadera que se encuentra como trasfondo de la vivencia sensible del mundo. Pero si el eros es un don divino y en función de dicho eros es posible la reforma salvífica de la política, Platón pareciera ya estar pensando que solo la divinidad puede salvarnos. Más allá de esto,
En lo que sigue intentaré mostrar que la experiencia de filosofar en el diálogo Fedro es el despliegue del amor a la belleza, primordialmente sensible, que divisa mediante el proceso de ideación dialéctica el orden de la realidad en cuanto tal. De este modo, deberá evidenciarse que la belleza sensible reconocida dialécticamente por el eros filosófico es llave o clave de acceso a la realidad según la cual se ordenan los fenómenos que contemplamos en el orden sensible cotidiano. La realidad verdadera ha de aparecer a través de los fenómenos, no más allá de ellos, si es verdad que a partir de la filosofía hemos de llevar una vida con rectitud. Creo que es relevante entender el asunto de este modo, pues si el acceso al orden de los fenómenos no es sensible, ni podría traerse la justicia en sí a los fenómenos requeridos de justicia, y no sería posible esto porque no habría manera alguna para el humano y su cárcel corpórea de rememorar e idear la realidad en su totalidad. Al hablar solamente de filosofía, de amor a la sabiduría, se nos puede inducir al extravío de que la filía proviene de una actividad cuyo desencadenamiento es puramente intelectual. Pero en la concepción de Platón, esta es nuestra tesis, la filosofía no comienza sino por el impulso del erotismo hacia la belleza sensible y desde ella hacia la rememoración de las realidades que articulan la amplitud del cosmos. La manía erótico-filosófica desatada por la belleza sensible no nos lleva más allá de la sensibilidad, sino que nos la transparenta en su estructuración esencial. En este sentido, aunque la composición del diálogo Fedro evidencia una reflexión madura de Platón sobre estos tópicos, no se debe caer en la convicción errónea de que hay aquí ya un punto definitivo doctrinario del pensamiento platónico sobre temas como el alma o la belleza. Para no caer en esta convicción errónea, para detectar lo que aún queda por pensar, debemos tener a la vista las consideraciones socráticas sobre la diferencia entre verdad y verosimilitud dentro de los discursos. Dado que hay cosas que se parecen demasiado y son difíciles de captar en su diferencia, se precisa de una cautela para no confundirlas. Este es el caso del amor, pero también de otras formas como la justicia y el bien. Los discursos verosímiles, empleados irreflexivamente por la multitud, pasan por alto los aspectos esenciales de aquellas formas y las reducen a humana cordura y conveniencia. Dice Sócrates sobre el uso habitual del arte retórico en los tribunales alejado de la filosofía, que es un hecho que quien se propone ser orador cumplido no necesita en absoluto, según dijimos también al principio de esta discusión, el ocuparse de la verdad en relación con las cosas justas y buenas, ni en relación con los hombres que poseen estas cualidades por naturaleza o educación. Pues en los tribunales a nadie le interesa en lo más mínimo la verdad sobre estas cuestiones, y sí en cambio lo que induce a persuasión. Y esto es lo verosímil, y a ello debe prestar atención quien vaya a hablar con arte. Así que, cuando se habla en los tribunales, se ha de perseguir por todos conceptos lo verosímil, mandando 1000 veces a paseo la verdad, ya que es eso lo que al mostrarse a través del discurso procura el arte en su totalidad. Aquí Sócrates. En este sentido, hemos de tener la suficiente cautela para no ser con nuestras interpretaciones identidades a partir de similitudes, más aún teniendo en cuenta la dificultad de la cuestión del discernir, por ejemplo, el sentido propio que tenga hablar de los corceles del alma en tanto que fuerzas que conducen al alma, sea hacia la posibilidad de un amor dominado por el vicio y el interés propio, o bien hacia un amor filosófico que redunda en un bien común para el amante, tanto para el amante como para el amado. Por otro lado, debemos tener presente que la palinodia socrática del amor, al hablar de la constitución ontológica del alma, nos hace señas mediante el recurso retórico del símil, pues solo una divinidad o alguien poseído por ella podría decir, no a partir de semejanzas, sino desde la cosa misma, cómo es en realidad el alma. Razón por la cual debemos tener cautela ante nosotros mismos al hablar de algo así como una doctrina platónica acabada del amor o del alma en el diálogo Fedro. Pues no hallamos en el diálogo, entre otras cosas, un desarrollo detenido de las conexiones del alma con la naturaleza. Sin el conocimiento de estas conexiones, no tenemos un saber acabado ni del alma, ni de la realidad, ni del discurso por el que aquella se reconoce en esta. Cuando Sócrates hacia el final del diálogo pregunta a Fedro, ¿y crees que es posible comprender la naturaleza del alma de un modo digno, de tenerse en cuenta sin haber comprendido la naturaleza de su totalidad?
Lo que tiene en mente es precisamente la necesidad de aclarar el puesto del alma humana en el cosmos, y no como si fuese absoluta, inconexa con la totalidad. Así, Sócrates, quien destaca que Pericles también meteorologizó o especuló sobre la naturaleza en su conjunto y no solo sobre asuntos políticos, nos invita a no tener por concluyentes las palabras en las que se formulan las investigaciones que se entrelazan en nuestro diálogo de hoy, si antes no hemos logrado una visión de conjunto del alma en sí, esto es, del alma en sus conexiones con el cosmos. Con esto en mente, se entiende que Sócrates, al igual que Fedro, tenga en sus plegarias el poder convertirse en amante de la belleza, quien pone todo su empeño en la elaboración de discursos que hablen de lo justo, lo bello y lo bueno, no solo en relación con lo humano, sino también en referencia al mundo que le rodea. Sócrates aparece así como alguien que aún espera la posibilidad de que brote en él el eros que le lleve a la ideación rememorante y dialéctica de lo humano, lo natural y lo divino. Esa sería la introducción de la exposición. ¿Alguien quisiera comentar algo de esto? ¿O me sigo? Okay. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Parece que no, ¿verdad? Ok. Yo creo que al final. Sí, ¿Perdón? Fabi. Que No, lo ¿verdad? hacemos al Ah, siempre. Gracias. Ok, continúo. ok, por Voy a favor, Luis. seguir, a menos de que alguien manifieste su inquietud, así como, Luis, como si fuera el corcel negro. Luis, Dime. no, solo una pregunta. ¿Partes entonces del, del tema metodológico para la exposición de todo el diálogo, es decir, el de la escritura en relación con la verdad y el alma, si entiendo esta introducción? Pues haces esa Exactamente. introducción para partir metodológicamente, que ese sería el recorrido que se hace en todo el diálogo. De alguna manera sí, Gerardo, porque lo que tiene que quedar claro es cómo discurrimos de las cosas, no solamente el discurrir, ¿no? Y no solamente el discurrir referido a lo que a los discursos que ya traemos hechos en la cabeza, ¿no? O sea, el problema de la retórica, en Platón, en el sentido en el que tú lo estás planteando, es cómo hacemos que la retórica se vuelva dialéctica, ¿no? Esa sería como la intención que creo que Platón nunca abandona, pues, y que me parece que es importante leerlo siempre en clave política. Sí, esto es un conocimiento, pero que tiene una motivación práctica, y eso es lo que creo que muestra la Carta Séptima. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí. Venga. Luis, no, yo antes me gustaría que repitieras esa última afirmación que hiciste, me parece importante, pero no alcancé a entenderla bien. Sí, que en el fondo, para Platón, llegar a la dialéctica. No, la de tu trabajo, esto que decías de la unión con el cosmos, algo así, creo que por ahí ibas. Ok. Sí, ¿no? Eh, el, la idea es que en realidad Sócrates nos está hablando de un símil, ¿no? Y quiere recordarlo así Platón, porque en el fondo, acuérdate que Sócrates es pobre, ¿no? Y él por sí mismo es un amante, ¿no? Necesita del otro para poder hacer que sus alas broten, ¿no? Y entonces, eh, lo que detecta, creo, Sócrates siempre en esta experiencia es que el otro me aparece como amable, ¿no? En la medida en que profiere discursos que hablan no solamente de lo humano, sino de lo humano en el cosmos, que meteorologiza, ¿no? En ese sentido me llamó muchísimo la atención de Pericles, ¿no? O sea, si no me recuerdo, también lo dice en la República, o sea, en el navío, el capitán no solamente tiene que saber de la nave, tiene que saber del mar, tiene que saber del cielo, tiene que saber de las estrellas,
¿no? Entonces, ¿por qué digo que no hay doctrina del alma en Platón? No hay, ¿sí? Pues porque no tenemos una visión de conjunto de todo eso, ¿sí? Platón nos deja la tarea de que mediante la dialéctica la podemos hacer. Eso es una tarea siempre posible, para todos, creo, ¿no? Y esa es la herencia de su método, ¿no? Que es un método perenne en ese sentido, ¿sí? Va. Sí, de acuerdo. Bueno, tú dijiste que podíamos intervenir, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? O sea, un Bueno. poco para aligerar, digo, si siento que de repente sí nos estamos extendiendo demasiado, pido la palabra para seguir leyendo. Vale, bueno, lo que pasa es que acá me surge una duda, porque estoy de acuerdo con esto que dices del el capitán de la nave, ¿no? El conductor de la nave, pero no sé si tiene que saber de todo. Esto lo digo como pregunta, porque no sé si este saber de todo sería una especie de, creo que le llama polimatías. Pero estoy seguro en esto segundo que dices, que sí tiene que tener una visión de conjunto. De eso, y saber de todo, pienso yo que podría haber ahí una diferencia. O sea, que el capitán de la nave tenga una visión de conjunto podría, vamos a decirlo, encauzar a la persona que sabe sobre el cosmos, que sabe sobre las estrellas, que sabe de reparación de la nave, no sé, algo así. Entonces, no sé si hay esta distinción entre saber de todo, ser un polimathos, creo que es como se diría en griego, o una persona que en efecto es capaz de ver el conjunto y lo uno. Lo dice aquí en el Fedro, ¿no? Sí. Este es un dialéctico. Sí, o sea, a ver, es práctico, ¿sí? No en el sentido de que sepa hacer muchas cosas, sino que precisamente sepa poner en relación los saberes de las cosas. En esto estoy absolutamente de acuerdo contigo, pues, ¿no? O sea, no es que tengamos que saber hacerlo todo para ser dialécticos, pero sí tenemos que entender un poco cómo procede, pues, el arte, la ciencia, ¿no? O sea, eso nunca es despreciable, nunca es despreciable, ¿no? O sea, ningún discurso humano, creo, en clave platónica es despreciable, incluso para mostrarnos cómo no se hacen las cosas. Pues ve cómo sirve el discurso de Lisias, ¿no? Terrible cómo le va al final al pobre de Lisias. Y eso que era el gran jurista de la época, ¿no? Pero bueno, vuelvo al texto. Esta parte se llama la concepción vulgar del eros, olvido del decir mítico. Fedro se encuentra con Sócrates tras haber estado con Lisias, célebre orador judicial del Ática, quien componía discursos según los requerimientos de sus solicitantes. En este sentido, Lisias representa a ese compositor de discursos verosímiles, con apariencia de verdad, que se avienen con la opinión dominante o con el parecer de quien ha encargado el discurso. Esta formación retórica de Lisias es de alguna manera un derivado de aquellas inteligencias sutiles, laboriosas, pero desafortunadas, de las que Sócrates se siente muy distante porque se han empeñado en desconocer el sentido mítico de los discursos y los han reformulado de manera que se vuelvan explicativos, acomodados a las necesidades de los negocios humanos, olvidándose en todo caso de ofrecer un conocimiento del sí mismo como lo requería la divinidad délfica. Así, el erótico de Lisias es un discurso enteramente distante de cualquier concepción mítica y por ello reduce la exposición del asunto a algo puramente humano. En ese sentido, el discurso de Lisias encuentra la locura amorosa como algo que reporta un perjuicio al amado, celos, aislamiento, violencia, sometimiento, mutabilidad en su ser deseado según pase el tiempo, por lo que el amado ha de esforzarse en no otorgar el favor de su amistad o benevolencia a aquel que se le presenta como loco de amor. El supuesto en el que se mueve el discurso de Lisias, y así también el primero que pronunciará Sócrates con el rostro cubierto de vergüenza, es que el eros no es más que una locura proveniente del deseo de placer que redunda solo en favor del amante, mientras que al amado lo arrastra y lo encadena al flujo de las pasiones de aquel.
De esta manera, el amado pierde su libertad, se aleja de los seres queridos, se le impide que cultive la amistad de otros que puedan beneficiarle, se convierte en un esclavo del deseo incontenible del amante, que solo cesa cuando el amado pierde su lozanía o cuando aparece para el amante alguien más, aún más deseable para ser atado. El amante, por su parte, parece moverse mientras ama en un temor constante, cuyo referente es que en cualquier momento aparezca otro que, con complacencias más astutas, pueda desplazarle del sitio favorable que le confiere el amado. Tenemos aquí algunos aspectos comunes de los discursos de Lisias y Sócrates en su descrédito del amor, concebido de manera puramente humana, dominado por la epithimia, deseo de placer o concupiscencia, y por el thymos, el coraje o ira, sin un acompañamiento de buen juicio. Lo que censuran ambos discursos es el desenfreno que parece acompañar irremediablemente al erotismo, por el cual el amante somete la voluntad del mancebo. De ahí que se recuerde que, tal como el lobo al cordero, ama el amante al mancebo. Más allá de estas semejanzas, el discurso de Sócrates contra los beneficios del amor muestra ya una mejor disposición que el de Lisias, porque además de revelar el contexto problemático del eros, el cual veremos a continuación, también tiene como punto de partida una definición de ese amor puramente humano, al que define como apetito irracional que impera sobre el ánimo de rectitud y que se aboca al disfrute de la belleza y la hermosura corporal, así como de los placeres relacionados con dicha belleza y hermosura. Es tras esta definición, y no antes de ella, que Sócrates procede con mayor claridad en la exposición de sus ideas vergonzosas que se apegan a las concepciones corrientes de lo que implica el amor. Al igual que Lisias, Sócrates parece no recordar en su discurso más que las opiniones verosímiles del mulgo, las da por consabidas, sin mayor examinación. Hasta este punto, Sócrates ha procedido de igual manera que esas inteligencias llenas de humana cordura, pero que han olvidado las potencias divinas del alma, es decir, las conexiones múltiples del alma con el orden cósmico. Pederastia y formación. Hay algo que se debe destacar, que solo se infiere por un breve pasaje del discurso de Lisias, pero que es del todo claro desde el comienzo en el primer discurso de Sócrates, y es que la relación amorosa de la que se discurre en Fedro es aquella que era conocida como pederastia, paidos erastés, es decir, como una relación erótica con jóvenes mancebos, nunca infantes. Lisias apenas lo deja entrever al decir que, mas si por ventura se te ha ocurrido pensar que no es posible que exista una profunda amistad, a no ser que se esté enamorado, menester es que reflexiones que en ese supuesto no estimaríamos tanto ni a nuestros hijos, ni a nuestros padres, ni a nuestras madres, ni serían tampoco fieles amigos nuestros aquellos que no los hemos creado por un deseo semejante, sino por otras relaciones. Pero Sócrates es más explícito en este punto, al traer desde el comienzo a la escena de su discusión a un joven muchacho que aparece como bello y bueno a los ojos del amante. Destaco esto porque aquí se revela que Platón se hallaba inquieto, al igual que en la República, por la posibilidad de formar a los jóvenes con amor y qué se quería decir con eso. La cuestión era en qué condiciones resultaba aceptable en devenir tutor de un joven de manera libre y no opresiva o dominante. Más aún, Platón se pregunta por cómo es posible despertar el amor a la sabiduría en los jóvenes a través de la experiencia erótica de la belleza, de manera que se vuelvan aptos para el aprendizaje de la ideación rememorante dialéctica, por la cual se habla en verdad de la realidad y por el que se abre también el espacio de la salvación del Estado. Es precisamente esta posibilidad, que es señalada como de lejos por el daimon, lo que lleva a Sócrates a reconsiderar su primer discurso y a elaborar una palinodia con el rostro descubierto, en la que se hable bien, como lo haría Eufemo, el que habla bien sin palabras irreverentes, e igualmente en medio de un flujo de pasión, Hímeros, que resuena en Hímera, lugar de donde procedía este Sícoro, inventor de la forma discursiva de la palinodia. Así, antes de partir del lado de Fedro, como huyendo de su irreverencia, Sócrates parece llamado a recordar otro origen de la locura y con ello otra posible noción de Eros en la que se muestre su potencia divina y en ese sentido beneficiosa para el ser humano. Pues como dice el viejo adagio, a quien los dioses aman, primero lo enloquecen. Así, Sócrates se apronta a recordarle a Fedro que antes de esas inteligencias cuerdas, demasiado centradas en el mundo humano,
Se creía que la locura era algo que ayudaba a los humanos a atravesar sus dificultades, a vaticinar el futuro, a rendir culto a los dioses y a desarrollar las artes inspiradas por las musas, es decir, el desarrollo de las artes poéticas. Con ello, Sócrates muestra su piedad habitual y nos recuerda que lo divino habita entre nosotros y nos ha ayudado a erigir nuestro hábitat en el cosmos. Con esto en mente, el discurso de Sócrates puesto en voz de este Sícoro nos invita a comprender la verdad, a ver las cosas como son, para así conocer lo que es el alma y las pasiones que puede experimentar. No sé si alguien quisiera comentar algo hasta ahí. Mario. No, muy breve, Luis. Si va a ir en el discurso de tu texto, ni te detengas, ¿no? Nada más quizá puedas hacer énfasis ahí. Has mencionado bien en esta cuestión del Fedro, la cuestión de la manía, ¿no? Que luego lo traducen por locura. Entonces, no sé si más adelante lo vas a mencionar, de qué manera vas a hacer esa conexión, o si no la dejo como pregunta al final, entre esa manía y la dialéctica, ¿no? Que va a ser ahí una de las preguntas. Pues creo que digo algo más adelante, Mario, pero igual para que sea más bien hilo y hacemos madeja en la discusión. Pero sí abordo ese tema en lo que sigue. Entonces, si quieres, me sigo. Sí, no, adelante, sigue. Perdón, te escucho. No, justo iba nada más para reafirmar si no había alguna otra pregunta o comentario. Venga. Va. Parece que no, ¿verdad? Entonces, continuamos, Luis. Sige como fuerza de descubrimiento de la realidad. La incomodidad que muestra Sócrates por el discurso contra el amor de Lisias no procede solo de su repetición de ideas y de su falta de una tesis de partida que permita seguir el hilo del discurso. El motivo principal de su inquietud es que se ha hablado de una pasión del alma sin que se sepa cuál es la constitución de ésta. Más que un desacuerdo a partir de una idea confusa del eros, Sócrates cae en cuenta de que Lisias ha hablado como de oídas sobre el amor y sobre aquello en lo que recae el alma. Pues aún tratándose de un puro deseo corporal, no es el cuerpo por sí mismo quien posee esa fuerza vital para desear y padecer, sino que solo puede desear y padecer un cuerpo animado, un cuerpo viviente, un cuerpo en el que de hecho habita un alma. Esta alma, dice Sócrates, es inmortal y se ve afectada por todo aquello que es inmortal o bien conduce de alguna manera a lo inmortal. Así, el deseo puramente sexual no es más que la manifestación, quizá la más inmediata, del deseo inmortal del alma, que en términos humanos se traduce en la reproducción de la especie. En todo caso, el alma, según rezan las antiguas creencias, es principio de generación y movimiento que se mueve a sí mismo, como podemos ver en los astros. Tras esta definición, el discurso socrático se muestra cauto, pues tiene presente la comprensión finita de aquello que sobrepasa en existencia y potencia la inteligencia humana. Así, procede a exponer la constitución del alma mediante un símil, de manera que se aclare en la medida de lo posible cómo es que de hecho habitamos el cosmos. Partiendo de ahí, se formula el símil del alma con un carro tirado de 2 corceles alados y una auriga. En el símil es destacable que no sea el alma un carro alado, sino que las alas estén en los corceles, pues con ello se indica que son las fuerzas irracionales y sensibles, epithimia y thimos, las que pueden perder su potencia hacia la elevación y con ello tirar de la auriga, el entendimiento, en una dirección puramente terrena. Mientras que en el caso de los dioses sus corceles son de buena raza, se dejan guiar por el entendimiento y están unidos a un cuerpo incorruptible por naturaleza, en el caso del alma humana hay una mezcla de arrebato juicioso y desenfrenado, con lo que esas almas caen en un cuerpo terrestre que es como un sarcófago para ellas. Las almas humanas se precipitan en ese sarcófago por la falta de pericia de la auriga, en el manejo de los arrebatos de sus corceles, principalmente por los del corcel negro, que son de incontinencia y falta de mesura en su forma de desear. Con todo, quisiera que nos preguntáramos si como creían los antiguos que la naturaleza no hace nada en vano,
¿Qué sentido tiene la presencia del desenfreno en el alma humana? ¿Podría haber arrebato erótico filosófico sin los bríos de ese corcel negro? ¿Qué servicio puede ofrecernos la fealdad de su manera de complacerse y encorajinarse? No pretendo resolver esta cuestión ahora, sino que la propongo como un tema a discutir tras la exposición. Ahora bien, no sobra mencionar que la caída del alma humana en el cuerpo terrestre no es castigo alguno, sino que es dictado de Adrastea, de la justicia que corresponde a cómo ha podido seguir el alma humana al alma de los dioses en su paseo por la región celeste. En dicho seguimiento, las almas humanas han divisado algo de la realidad en verdad, pero han sido incapaces de maniobrar en medio de otros carruajes, poco peritos en mantener el paso de las almas divinas. Los deseos desaforados de otras almas hacen que los carruajes tropiecen entre sí por su falta de orden, y cargados del olvido y la maldad generada por el ajetreo, la ley dicta que dichas almas sean puestas, si han logrado divisar algo de la realidad, en el feto de un humano que sea amante de la sabiduría, de la belleza, cultivador de las musas o del eros. Es en función de qué tanto han observado de la realidad del ser que las almas se encarnan en diversas ocupaciones humanas de la polis, siendo la peor de ellas la del sofista y la del demagogo, junto con la del tirano, que son almas, no sobra mencionar, llenas de humana cordura. Punto 5. La dialéctica como ciencia de la transparencia de lo real. Ahora bien, solo renace en una forma humana aquella alma que en su paso terrestre ha cultivado el proceso ideatorio reminiscente con miras a la realidad verdadera divisada al seguir el paso de los dioses por la región celeste. Para Platón, es propio de la forma humana el poder realizar operaciones intelectuales a partir de una recolección de la multiplicidad y semejanza de vivencias sensibles. En esto radica el comienzo del método dialéctico, que es capaz de rememorar desde la multiplicidad sensible y formarse una idea de las estructuras esenciales de la realidad. Dice Sócrates, pues no llegará a esta forma humana el alma que nunca ha visto la verdad, ya que el hombre debe realizar las operaciones del intelecto según lo que se llama idea, procediendo de la multiplicidad de percepciones a una representación única, que es un compendio llevado a cabo por el pensamiento. Y esta representación, idea, es una reminiscencia de aquellas realidades que vio antaño nuestra alma mientras acompañaba en su camino a la divinidad, miraba desde arriba las cosas que ahora decimos que son y levantaba la cabeza para ver lo que es en realidad. Así, en este diálogo no encontramos algo así como una teoría o doctrina de las ideas, como si la idea fuese algo existente en sí y por sí, y esa idea fuese la realidad. Antes bien, la idea es la producción intelectual de una representación que remite a las formas esenciales de las realidades divisadas de antemano. El proceso dialéctico ideatorio es a priori, no porque se hayan contemplado ideas, sino porque se han contemplado previamente en la vitalidad inmortal del alma las estructuras esenciales de la realidad a partir de las cuales se forman en nosotros ideas. Así, lo que sí ofrece Platón en este diálogo a manera de doctrina es el despliegue del método dialéctico por el cual podemos pensar los fenómenos sensibles a la luz de las estructuras esenciales de la realidad. Este método ideatorio es dialéctico porque precisamente pone cuidado en relacionar y diferenciar ideas que son demasiado semejantes y da razón de dicha semejanza y diferencia, llevando hasta sus últimas consecuencias lo que se sigue de una hipótesis argumentativa. Sin este modo de proceder dialéctico en el proceso ideatorio, se corre el riesgo de solo tomar por verdadera una parte de la realidad, con lo que se pierde la capacidad para discernir entre la verdad y el error, y con ello se abre el espacio para el discurso verosímil, que puede incluso olvidar el origen de las tesis que lo sostienen. 6. Eros y belleza como condición de posibilidad de la dialéctica. Pero ¿cómo es posible despertar el recuerdo de aquella realidad vista de antemano, debido a la cual formamos ideas verdaderas en nuestra alma? Si el trabajo dialéctico fuese únicamente intelectual, totalmente alejado de lo sensible, no habría manera de recordar desde los fenómenos sensibles la realidad verdadera. Debe haber, pues, una experiencia sensible que abra el camino a la elevación del alma, que haga que las alas de los corceles renazcan para poder emprender el camino de elevación al descubrimiento del orden cósmico. Esa experiencia, leemos en el diálogo, es la percepción de la belleza y la agitación erótica del alma.
Dice Sócrates, pues aparte del sentimiento de veneración que le inspira el amado, el amante ha encontrado en él, el amante ha encontrado en el que posee la belleza el único médico de sus mayores sufrimientos. Y a este estado, oh bello muchacho, a quien va dirigido mi discurso, le dan los hombres el nombre de amor. La belleza y su vivencia erótica es la realidad intermedia que, manifiesta en lo sensible, sirve de umbral para acceder al orden cósmico en cuanto tal, es decir, la realidad intermedia por la cual los fenómenos sensibles son pensados verdaderamente, esto es, a la luz de lo justo y lo bueno. La experiencia erótico-filosófica de la belleza se desencadena al divisar en las almas jóvenes algún atisbo de bondad y rectitud. Esta es la significación original de la pederastia y así también el origen del deseo de educar y formar a los jóvenes de forma buena, justa y templada. Esto hace pensar que quien divisa sensiblemente esa bondad y rectitud ha visto previamente ya la realidad auténtica de aquellas formas esenciales. Por ello, esta clase de conocimiento es un reconocimiento, un recuerdo. El amante ya experimentado padece dolores, escalofríos al contemplar a un ser amable que aparece como tal por ser portador de alguna dote musical filosófica. El amante siente temor y respeto, pues reconoce que la belleza del mancebo no es posesión de éste, sino algo que se da en él, y porque sabe del peligro que hay en manipularle para ganar su favor sin filosofía, con lo que la belleza que se manifiesta en el amante se esfumaría como una quimera. Además, a pesar de su carácter benéfico, la amántica experiencia erótica es incómoda para el amante, pues siente el dolor del renacimiento de sus alas, siente el arrebato a partir de su amado a quien venera y está así en posibilidad de abalanzarse frenéticamente sobre él para poseerlo terrenamente para sí o para respetarlo y ponerle con coraje en libertad para el despliegue de su potencia filosófica y así divisar en conjunto, en la medida de lo posible, el orden cósmico en el que se dan los fenómenos sensibles. Así, amante y amado se infunden mutuamente en sus almas discursos que tratan de entender verdaderamente la realidad y actuar en consecuencia tanto en su vida pública como privada. El eros filosófico, divino si se le cuida, a diferencia de la locura erótica puramente humana, representa un beneficio para el amante y el amado. Para aquel, la posibilidad de dar libre curso al flujo de la pasión para tener un compañero de camino hacia la reforma del Estado, mientras que para el amado se le abre la posibilidad de llegar a ser un actor político con auténtico saber, es decir, un político orientado en el mundo con el flujo de la pasión dialéctica. En esta posibilidad radica el sentido de la formación, paideia, mediante una amistad filosófica añorada por Platón, es decir, una experiencia de búsqueda conjunta del saber, no exenta del flujo de pasión propio del amor a la belleza. La esencia de la belleza no radica pues en ser una forma en sí, o ya en sí, sino en ser manifestación y acceso amable a la transparencia esencial de las conexiones cósmicas. Conclusión. Las observaciones que he ofrecido sobre el diálogo Fedro perderían su valor si tras su exposición no fueran consideradas como algo discutible con todos ustedes. Reconozco que en lo dicho no hay más que el desarrollo de una parte de lo dicho por Platón, y quizás guiado por intereses que le eran extraños. Con todo, me motiva que nuestros tiempos no son los del divino filósofo y que sus palabras resuenan hoy de un modo bien distinto a como lo hicieran en su tiempo. Así, más allá de la postura de Sócrates ante la debacle de la retórica en su tiempo y de sus reservas a la escritura, y esta reserva es socrática, pues si fuera de Platón, ¿cómo explicaríamos que haya hecho precisamente lo contrario de lo que aconsejaba su maestro? ¿Sí? Más allá de esto, permanece como una verdad prístina que el sentido de la filosofía no se cumple en la lectura de discursos, sea de grandes o pequeños autores, sino en la reanimación dialéctica de las palabras escritas, a fin de que se llegue a dar, si los dioses lo quieren, un habitar el mundo político que esté permeado por el flujo de pasión filosófica. Eso sería todo. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Un aplauso virtual para ti. Y pues nos ha dejado un tiempo generoso, Luis, para dialogar y conversar, justo como él mismo lo indica, que es una necesidad dialéctica de su ponencia. Entonces, pues, si les parece bien,
podemos retomar varias preguntas y comentarios. ¿Alguno quisiera iniciar? César, yo aprovecho para interrumpir y para comentar más o menos o ampliar lo que le preguntaba a Luis al inicio, porque pues o la pregunta que yo le hacía iba encaminada hacia esto. Luis empieza más o menos con lo que uno podría decir es el final del diálogo, ¿cierto? El asunto de la escritura en su relación con los discursos. Entonces, por eso yo le preguntaba si era un asunto metodológico que él quería plantear, un asunto metodológico para ver el diálogo. Y en ese sentido quería ampliar mi pregunta, considerando que, o más bien, preguntándole a Luis, ¿cómo pensaría la interrelación desde el mismo pensamiento expuesto por Sócrates sobre la escritura? Es decir, que la escritura tiene que ser orgánica y no simplemente partes compuestas, unas al lado de otras, digámoslo así. Entonces, ¿cómo pensarías, Luis, la unidad de ese diálogo en relación con los temas y en relación con la exposición de los mismos temas? Y esto lo pregunto por algo que ya ha salido a la luz. Platón en boca de Sócrates, insta mucho a no hacer tal cosa, ¿cierto? Como se decía en la República, los poetas no deberían hablar así, y él lo hace, ¿cierto? Entonces, como que cuando uno piensa, ¿qué es lo orgánico de este diálogo? Porque parece que por un lado estuviera el discurso de Licias, que Fedro simplemente se está aprendiendo y que no lo aprende con el alma, y por el otro lado estaría la palinodia socrática, y por el otro lado estaría como la fusión de ambas cosas, o no sé. Entonces mi pregunta es esa, a partir de ese presupuesto metodológico que tomabas, ¿cómo ver la organicidad, si es que se puede la palabra, o lo orgánico del diálogo mismo, para que podamos decir, si es que se puede decir, tal vez no, que Platón está aplicando en su propio diálogo lo que él propone? Y esto porque, como sabes, pues se discute mucho de la unidad del diálogo. Algunos dicen que partes que son forzadas, que parece que no fueran de ese diálogo, que hay unas inconexiones, etcétera. Pues tu pregunta me hace recordar que solemos decir el diálogo del banquete o del amor, del Fedón, ¿no? Y creo que este es uno de esos que es singularmente difícil de ponerle una idea que reúna la multiplicidad de temas que se tratan en el diálogo. Pero en buen sentido, creo que el tema de este diálogo es el del discurso formativo filosófico, ¿no? Es decir, yo siento, dicen algunos, unos dicen que está antes, otros dicen que está después. A mí me suena más a algo que está después en el mejor sentido de la República, porque creo que Platón emprende un distanciamiento de Sócrates. No es algo que estuviera en el comienzo, ¿no? Sino que se empieza a dar. Y creo que ese distanciamiento tiene que ver con el acuñamiento precisamente de la idea de ciencia dialéctica, ¿sí? Es decir, creo que el tema de la unidad orgánica del diálogo es cómo es posible hablar no de la verdad, sino de hablar verdaderamente, ¿no? Y lo que está ofreciendo como respuesta es decir dialéctica, ¿no? Eso por un lado. Y luego está esta cuestión de, bueno, ¿y cómo es posible la dialéctica? ¿No? O sea, ¿cómo hacemos que la dialéctica no sea meramente una técnica, ¿no?
¿sí? Una técnica que empleamos, sino que sea un discurso que se nos meta en el alma, ¿no? Entonces, podríamos decir en esto, ¿no? O sea, que el tema es el problema de la elaboración de un discurso verdadero para la formación, ¿sí? Y que no es transmitir contenidos, que eso es lo interesante, ¿no? No es eso, es una reflexión conjunta. Entonces dices, oye, ¿cuál teoría de las ideas en esa ciencia dialéctica? Ninguna. Teoría, lo que busca la dialéctica es hacer teoría, ¿no? Entonces también podríamos decir que esa pregunta tendría que acabar con la cuestión de qué significa theorein o visión de conjunto para Platón, ¿no? Y en qué medida ese método es productivo para nosotros, pues, ¿no? Creo que, o sea, precisamente creo que desconectándolo de la cosa esta de las ideas en sí separadas, pues se vuelve un método de trabajo cotidiano, pues, ¿no? Y no se convierte en una mera doctrina ahí escrita, creo. Bien, muchas gracias, Luis, Gerardo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Yo? Mario. Sí, Luis. Una pregunta que tiene que ver con lo último que acabas de señalar y otra en relación al propio texto del Fedro, que a bien señalaste el algo que querías transmitirnos, que eso es muy importante y no se olvide el algo, porque querer abarcar, querer agotar todos los temas de Platón en un diálogo, sabemos que nunca pasa, ¿no? Del Fedro se han dicho tantas cosas y se siguen diciendo que por eso estamos aquí, ¿no? Siguiendo y siguiendo hablando de Platón. Entonces, capto desde dónde quieres transmitir tus puntos esenciales de este algo del Fedro. Y precisamente la primera pregunta tiene que ver con lo que comentabas con Gerardo. Precisamente este conflicto, esta ambigüedad de tener la concepción de la palabra teoría. Tú lo has señalado bien, ¿no? Parece que cuando nosotros, ¿no? Siglo XXI, que esto viene desde el siglo XIX, 1850, cuando escuchamos teoría, nos remitimos a este lenguaje de las ciencias naturales, ¿no? A lo que le llamamos ciencias duras o exactas. Y luego, con esa idea, con esa concepción de teoría, leemos el diálogo de Platón y nos da un cortocircuito. Porque si algo no encontramos en los diálogos es lo que tú señalaste al inicio, estimado Luis, ese carácter abierto, ese carácter inacabado que se queda en los diálogos platónicos. Lo que han venido mencionando cada uno de ustedes y los participantes, ¿no? La tematización y la discusión de diálogos aporéticos, en la medida de que pues, no se llega a una definición tal cual como definen las ciencias naturales, ¿no? En su ámbito, en su región. Sino que cuando uno va con ese tipo de lectura y digo, bueno, a ver, voy a leer el Teteto para que me digan de una vez por todas qué es el conocimiento y termino de leerlo y pues, me quedo más confundido que cuando empecé. Entonces, me gustó esa parte que hablas de que es inacabado, ¿no? Este proceso de Platón es inacabado, pero tampoco inacabado significa desordenado, nada se dijo, todo quedó suelto. Tampoco es el otro extremo, que luego se tiende a ir uno hacia allá, ¿no? Como no hay una definición que ciña y que atrape, pues entonces no me dijo nada, ¿no? Entonces se habla de un Platón escéptico que niega la posibilidad de cualquier conocimiento y demás aspectos. En base a esto, Luis, tú sabes también que en Platón, cuando se habla de teoría, y lo remitiste muy bien, theorein, cuando uno lee el Fedón, sabemos que la primera vez que le iban a dar pues, muerte a Sócrates, no se le da muerte porque había una teoría, una theorein, había una procesión. Y entonces, ¿cómo ahí la palabra theorein tiene que ver con un origen estético religioso? ¿No? No se le da muerte a Sócrates porque había una procesión,
iban creo rumbo al oráculo o no sé qué a templo, no lo tengo bien fijo, pero eso se le llamaba theorein, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que entendemos nosotros hoy por teoría. Entonces, en base a esto, Luis, la primera pregunta es, tal como lo vas señalando en tu ponencia, ¿cómo acercarnos, ¿no? A entender el guide, el mundo espiritual, la época de cómo se están manejando las palabras y los conceptos en el diálogo de Platón, cuando se vuelve difícil soltar el prejuicio que ya traemos, ¿no? De nuestro tiempo. Y luego de ahí surgen ya interpretaciones, ya no sabemos si de Platón o más bien reconstrucciones de Platón a partir de lo que yo entiendo del concepto. Eso por una parte, Luis. Y la otra, que tiene que ver con lo que mencionaste casi al inicio de tu exposición. Ahí en el Fedro, exactamente en el 244A al E, Sócrates va a hablar, bueno, es el interlocutor ahí, va a hablar de 4 tipos de manías o 4 tipos de locuras. La mantiqué entheos, que tiene que ver con la locura, la manía de las sacerdotisas y las profetas de Apolo, ¿no? Luego la segunda, que es la manía telestiqué, que tiene que ver con ritos de iniciación y purificación. Luego la tercera, que es la manía poietiqué, que es esta locura procedente de las musas. Y finalmente la cuarta, que es la manía erotiqué, que la relacionan con Afrodita, Eros, y bueno, eso ya tocará un poquito en el banquete, en ese aspecto. Pero de esas 4 formas de manía, ¿qué unidad, Luis, puedes encontrar ahí? Y era lo que te decía al inicio, dado que parece que si por dialéctica se va a entender a ir saliendo de nosotros mismos para aspirar a algo más elevado, pareciera que en estas 4 de manías también se habla como de un elevarse, de un salirse a sí mismo. ¿Para qué? No lo sé, ¿no? Quizá tú puedas por ahí no responder, lo tengo claro, sino más bien problematizar, dar indicadores y ahondar en esto que me viene aquí a decirte con el tiempo que hay, ¿no? Todavía. Muchas gracias. No sé si haya otra pregunta o me voy una por una dado que tenemos tiempo, pues, o sea, igual no es necesario concentrar. Sí, ya que hay tiempo, no sé si les parezca bien que podemos ahora sí ir diálogo uno por uno. Ok. Oye, Mario, pues ahora sí que tú como los bellos y buenos con tus preguntas que lo ponen a uno en aprietos, pues, pero voy a tratar de decir algo. Creo que a ver, no hay conciencia, se suele decir, ¿no? Así como visto en retrospectiva. Los griegos no tienen conciencia histórica. Yo a veces me pregunto qué carajo significa eso. Porque lo que está haciendo Sócrates es Platón, ¿no? Al recordar todos los dichos, los poemas, Píndaro, Homero, Solón, ¿no es eso historizar? ¿No? Y entonces, creo que en ese sentido, porque Sócrates tiene una visión histórica, que es mantener la vista en la multiplicidad de los fenómenos, ¿no? Se acuerda de que, pues, Eros, ¿no? Se da cuenta de que Eros, pues claro, se ha normalizado en un concepto, como sucede con el concepto de teoría, ¿no? Y entonces el trabajo filosófico es en mostrar la quebradura interna que hay en querer encerrar, ¿no? Las nociones en una sola significación. Y sobre todo porque olvidamos lo más antiguo, que es lo más digno de estima, ¿no? O sea, verdaderamente resulta sorprendente y es evidencia la mala intención, ¿no? De cuando decían que Sócrates era impío, ¿no? Que no guardaba culto a los dioses, dices, oye, pues, o sea, a este cuate sí le inventaron los cargos, ¿no? Se los inventaron totalmente.
Porque justamente lo que está diciendo es, no olvidemos los otros discursos históricos que hemos elaborado en torno a estos temas, ¿no? Algo de verdad han de tener. Entonces, creo que la dialéctica, ya en Platón, a ver, entendamos que la escritura es una objetivación, bueno, la escritura, el hablar, es una objetivación de las pasiones del alma, de lo que uno desea, quiere, teme, ¿sí? Trabajar con eso, trabajar con algo dicho, como hizo Sócrates, ¿no? Que además puede trabajar mejor en él porque está escrito, ¿sí? Porque está escrito, ¿sí? Eso es trabajar con lo histórico, ¿no? Lo que podemos decir de lo que sucede con esta normalización de los conceptos es que pierden de vista la multiplicidad de los fenómenos, ¿no? Y nada quieren saber de ella, la mandan a paseo, como hacen en los tribunales jurídicos. Y entonces, Sócrates se queda así como pasmado diciendo, puta, pues, ¿cómo carajos estos fulanos tienen fama sabiendo de nada? Por su falta de conciencia histórica, ¿no? Por su falta de conciencia histórica. Entonces, creo que el concepto de teoría, que además haces bien en recordar una procesión religiosa, ¿no? Es una participación contemplativa, ¿no? Como en el teatro, como en la tragedia, ¿no? O sea, Sí, no exacto, es... exacto. No es un distanciamiento de la realidad, sino es una manera de estar en la realidad. Y eso lo tenía muy claro Platón, porque decía, a ver, no se trata de solamente contemplar qué es la justicia, ¿no? Salir de la caverna y ya, pues te quedas a todo dar ahí, campando, ¿no? En los verdes jardines del mundo de las ideas. No, hay que traer las ideas a la tierra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que Platón intenta eso, pues, ¿no? Saber cómo podemos aterrizar estas cosas, cómo se dan en la vida práctica, ¿no? Ahora, eso por un lado. Y pues la noción de manía, creo, y me acabas de dar una idea para trabajar un concepto que ya llevo un rato trabajando con Helmut Plessner y con Nikolai Hartmann, que es el de la posicionalidad excéntrica. Creo que lo que hace la manía es justamente sacarnos del centro, en cualquiera de los casos que estamos ahí, ¿no? Que el ser humano no tiene en sus manos todos los pelos de la burra, como decimos coloquialmente, que no todo está en poder humano, ¿no? Que estamos inmersos en una serie de conexiones que escapan a nuestro poder, pero que son auténticamente reales, ¿no? Y que no todo eso confluye en mí, todo eso influye en mí, ¿sí? Pero no emana de mí. Entonces, creo que el ejercicio o sea, más bien la experiencia de la manía, que además no la provocamos, sino que solamente nos llega, ¿no? La experiencia de la manía nos hace recordar que pues no todo está en referencia a mí, no todo está en referencia a lo humano, ¿sí? Insisto, ¿por qué alude que Pericles meteorologizó, ¿no? Se volvió un charlatán, ¿no? El político ateniense, pues, porque para entender la posición del humano no solo hay que entender las cosas humanas, ¿no? Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado cuando Sócrates dice que no le interesan las cosas de la naturaleza, sino que le interesan solamente las cosas humanas, ¿no? Por ahí dice una frasecita muy, muy extraña al inicio del Fedro, ¿no? Dice, no, pues es que los árboles y las aves nada quieren enseñarme, pero sí los hombres de la ciudad. Habría que pensar qué quiere decir eso, ¿sí? Porque claro, la naturaleza por sí misma no enseña, pero hablamos de la naturaleza para entendernos, para organizarnos. Eso es fundamental, ¿no? En una vida política tener a la vista en qué medio estamos, ¿no?
Eso hoy en día pues es más que claro, ¿no? ¿Cuál es nuestra inserción en la naturaleza? Entonces creo que la manía, ¿no? Es esa experiencia por la cual podemos abrirnos, ¿no? A preguntarnos por estas cosas, no considerándonos el centro del cosmos. Es decir, no siendo antropocéntricos. Eso es lo que creo que significa la manía, ¿no? Mostrar que el ser humano, vivir que el ser humano no es el centro. Bien, Luis, yo tengo una pregunta, comentario relacionado. Perdón, yo también luego, por favor. Ok, perfecto. Si quieres tú primero, Juan Carlos, y luego voy yo. No, discúlpame, César, qué pena, no, lo hago después de ti, perdona. Bueno, está bien. Justo, me parece uno de los problemas que ahorita salieron a cuento es esta concepción, llamémosle, desarraigada o abstracta del Theorein, ¿no? Concebimos a la dialéctica y a este ascenso hacia el ámbito de las ideas como algo abstracto, teorético, separado de lo anímico, separado de las cuestiones mundanas, etcétera, etcétera, porque parece por momentos que el mismo Platón es a lo que nos está invitando, ¿no? Cuando nos dice todo esto del mundo terrenal no es más que apariencia y fugacidad, nada estable, parece que pues, hay que dejarlo atrás cuanto antes, ¿no? Sin embargo, justo, a ver, ¿de dónde viene este problema? De esta concepción vacía, teorética del Theorein. En parte me parece que viene de la circunstancia de que la dialéctica procede por abstracción, en el sentido de que de varios casos múltiples hay que encontrar lo común y así vamos ascendiendo, ¿no? Y como ir dejando atrás lo particular. Entonces, este proceso ha sido llamado abstracción y ha llegado hasta nuestros días como un proceso abstractivo. Sin embargo, y esto lo menciona por ahí Giovanni Reale, el término que usa Platón es afairesis, que sí se puede traducir como abstracción. El problema es que hoy, cuando nosotros escuchamos que algo es abstracto, es pues ya algo depurado, separado de lo concreto, de lo particular, y ya tenemos como la cosa pura, ¿no? Al abstraer ya tenemos la pureza de la multiplicidad, y parece que están separados. Pero hay aquí dos cuestiones. En primer lugar, eso son dos cosas que yo quisiera señalar y que están relacionadas con la cuestión de la belleza, que es tu tema central acá, ¿no? Bueno, y del Fedro. Primero que afairesis significa detracción, sustracción, despojamiento. Con esto quiero señalar que no es un simple proceso intelectual o intelectualista, sino que hay una cierta violencia. Es un ser en esta detracción, sustracción, despojamiento, hay una cierta violencia. Me parece que hay un primer momento de violencia en la dialéctica porque nos separa, ¿no? Somos arrancados. Y por ejemplo, me parece que esto lo podemos encontrar justo en la manía, o en los 4 tipos de manía, ¿no? Somos arrancados, somos separados, y es un proceso que no necesariamente es pacífico, armónico en el sentido actual de la palabra, porque también depende cómo entendamos lo armónico, ¿no? Y entonces, bueno, esto me lleva a la primera pregunta o a la primera cuestión. ¿Cómo lees tú la belleza justo aquí en el contexto del Fedro o en general? Es un proceso que la belleza que puede arrancarnos de manera violenta o es más bien, o puede ser también un proceso afable, quizá incluso agradable. Son dos cosas contrapuestas. ¿Tú cómo ves esta cuestión? Y la otra, justo relacionado con esta cuestión de digamos, de la abstracción del Theorein, el riesgo que corremos una vez que ya, digamos, llegamos a captar algo general, es que podemos olvidar
a qué se refería o cómo estaba relacionado con lo particular, ¿no? Y me parece que ese es justo otro problema, otro peligro de la dialéctica, ¿no? Digo, vinculándolo un poquito con mi ponencia de la semana pasada, me ha interesado mucho esta cuestión de el peligro de la dialéctica o los peligros. Y este sería otro, ¿no? Desprendernos de lo particular y parece que ya pues no importa, pero justo la belleza, ese papel tendría, ¿no? No sé si el único, pero al menos ese papel lo tendría la belleza, el como afirmar la unidad, volver a afirmar la unidad, porque recordemos que para Platón una de las claves máximas de su pensamiento del bien mismo es la unidad, ¿no? Entonces, un peligro de la dialéctica o de la experiencia dialéctica es que se pueda romper esa unidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite restaurar en parte o recuperar una nueva unidad? La belleza, ¿no? O la experiencia de la belleza, porque la belleza es justo lo que nos permite, nos recuerda, nos permite recordar el ámbito de las ideas, pero al mismo tiempo la encontramos en los cuerpos particulares, ¿no? Entonces, parecería que tiene un papel privilegiado no solo para recordar las ideas, sino lo que quiero enfatizar aquí es para lograr la unidad, ¿ah? Que es lo que le interesa mucho a Platón. Entonces, ¿cómo ves tú? Digo, porque también es el título de tu ponencia, ¿no? La belleza como clave de la unidad del cosmos. Entonces, estaría genial si también pudieras profundizar tú qué piensas con respecto a esta cuestión de la unidad. Bueno, pues yo quería dialogar, ¿no? Así que ahora me aguanto. A ver, creo que no hay que confundir dolor y violencia cuando hablamos del arrobamiento que implica la belleza. El dolor es porque sentimos dolor, incomodidad, ¿no? Agitación, angustia, llegamos a sentir, ¿no? Y la violencia es querer manipular eso, ¿sí? Querer como conjurarlo, ¿no? Y sobre todo conjurarlo en beneficio propio. Esa es la violencia, ¿no? Porque lo que vas a hacer de una manera así, o sea, si vemos las consecuencias prácticas de concebir el amor así, pues vas a tomar al amado y lo vas a acabar sometiendo a que te rinda a tu deseo. Vaya, si es mutuamente consentido no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando lo planteas en el contexto de la pederastia, en sentido griego, pues, no me vayan a, ¿no? O sea, más bien, ahí encontramos precisamente la idea que podemos censurar de la pederastia. Es doloroso no porque no se pueda consumar el deseo, sino porque se siente la propia impotencia, ¿no? Es decir, el dolor es que cuando vemos la belleza, cuando escuchamos los discursos bellos y buenos que profieren, ¿no? Pues quedamos desarmados. Pues son las preguntas de los filósofos que comienzan, ¿no? Todos tenemos esa experiencia y todos nuestros profesores nos la recuerdan. Pues con esa pregunta que me hiciste, desarmaste. Así es, ¿no? Y entonces vuelve, o sea, como que renace este deseo de investigar. ¿Qué es doloroso? Pues reconocerse como ignorante, ¿no? Saber que dentro de esa colección de multiplicidades no había visto esta singular forma que lo vuelve a abrir todo, ¿no? Lo vuelve a abrir todo ¿en qué? En su espectáculo. A mí me queda muy claro la potencia que tiene la idea de la belleza es que es el de una unidad compleja, una unidad que es ensamble, ¿sí? Y es ensamble porque precisamente aparece a través de lo sensible y no sin lo sensible, ¿no? Y además
el sentido de que a pesar de todas las diferencias de ser, ¿no? Todo eso está conexo, ¿no? A pesar de que podamos incluso intuir que hay una realidad más allá, sabemos que esa realidad no nos la inventamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos como clave, es precisamente cuando una clave, una llave, lo que hace es abrir y entonces mostrar la unidad de algo que parecía separado, ¿no? O sea, los dioses no se ocupan de nosotros, decían los sofistas. Dice, pues, ¿qué nos están olvidando estos cuates de la belleza? Y de que no es nuestra, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? En torno a que a través de la belleza, o sea, la belleza es punto de partida y punto de llegada, creo, ¿no? No es más que el aspecto plural de la unidad del bien, ¿no? De que el bien se dice de muchas maneras, de que el bien no es algo simple, no es una esencia simple, ¿no? O sea, creo que es importante entender entonces que el concepto de unidad en Platón, no en Sócrates, es el de una unidad compleja. Sócrates sí tiende, creo, a hablar más de la unidad simple. Y cada vez más nos acerquemos al Parménides y al sofista, nos vamos a dar cuenta que Platón dice, no, espérate, no puede haber simplicidad, ¿no? En la unidad. La unidad tiene que ser ella misma compleja, ¿no? O sea, creo que fue por donde empecé diciendo, ¿no? O sea, la construcción de la ciencia dialéctica implica este distanciamiento de las muy buenas intuiciones que le compartió Sócrates a Platón, pero que Platón llegó a un momento que dijo, para ahí, ¿no? Y en ese sentido yo tiendo a leer, por ejemplo, al Parménides, no como el parricidio de Parménides, sino como el parricidio de Sócrates. A quien manda ahí a volar Platón es a Sócrates diciéndolo, esto de que están las cosas en sí, pues vas a privar de conocimiento a los dioses, mi hermano. Se lo dice el extranjero de Elea, ¿no? O sea, vas a caer exactamente en la justificación de lo contrario en lo que tú crees. Así que muéstrate como eres. ¿No? Sí te respondí, César, las dos. Sí, claro, sí, muy bien. Queda clara tu postura y nos aclara también varias ideas. Bueno, hay ahora sí ya algunas preguntas ahí en el chat, entonces si les parece bien, ¿No? Yo iba a hablar, ¿no? sí, vamos con Juan Carlos, después tenemos a Jali Pérez y también Alma Cuya escribió acá algo, entonces si quieren vamos en ese orden, Juan Carlos, Jali y Alma. Bueno, amigos, buenas tardes a todos. Voy a hablar así con el rostro cubierto porque mi internet está lento. Entonces, para optimizar los recursos que tengo. Luis Fernando, pues bueno, agradecerle por su presentación, muy interesante. Y quería hacer esto, pues que no es propiamente una pregunta, sino un comentario que en parte engrana con varias de las inquietudes que han ido surgiendo pues ahí entre los demás participantes, y es el asunto de la unidad del diálogo. Para pensar esa unidad del diálogo, creo que sería muy interesante hacer una lectura, digamos, de los aspectos formales del diálogo y en concreto algo en lo que yo he insistido un poco, y es que se trata, digamos, de todo un teatro, de todo un montaje, ¿cierto? Entonces, esos aspectos, digamos, formales que yo rescataría para pensar esa unidad del diálogo son los siguientes: tener en cuenta en qué circunstancias se desarrollan los discursos, de qué manera, en qué circunstancias, bajo un plátano, en las afueras de la ciudad, tendidos en el piso, en la sombra, junto a un río, en qué circunstancias, pues un tire y afloje, sí, no, es que yo no quiero hablar, habla tú, decir, entre el ser y el aparecer,
bueno, digamos toda esta escenografía que es muy compleja y que obviamente no la tengo clara, pero que me parece que es un interesante hilo conductor. Sócrates lo que hace es retractarse al cantar la Palinodia, lo que hace es decir, citando los versos mitológicos, o bueno, o de los que narran mitos de este Sícoro, donde dice, no es cierto, no es cierta esa historia que embarcaste en las naves de firme cubierta, en fin, no es cierta esa historia. Entonces, lo que veo, digamos, dramáticamente, para ir redondeando lo que quiero decir, dramáticamente es a un Sócrates en un campo de tensión, es decir, el discurso que él hace en un segundo momento sobre el alma y sobre el campo de fuerzas que es el alma, pues digamos está dramatizado y vivido dramáticamente en el diálogo. Un Sócrates que desprecia la ciudad porque pues, el plátano no le va a enseñar lo que le enseñan los discursos de las personas, un Sócrates que en cierto modo desprecia el amor, y después un Sócrates que tiene que retractarse, ¿cierto? Un Sócrates que tiene que retractarse. Entonces, el campo de tensiones del alma lo encarna dramáticamente Sócrates. Y creo que un aspecto central, digamos, de esa palinodia que se va a cantar Sócrates, es decir, pues Platón, como usted decía, Luis Fernando, Platón, pues, digamos, del que se está burlando también, pero al que está poniendo en cuestión es al discurso socrático, ¿cierto? Sócrates, que ha estado en cierta medida en muchos diálogos y se conocen sus ideas críticas frente a los poetas, pues aquí, y contra la inspiración, por ejemplo, Ión, pues, pero también en República, que suele ser muy duro con los poetas, pues aquí Sócrates aparece justamente inspirado y poseído, ¿cierto? El Sócrates, entonces, digamos, esa inspiración y posesión divinas lo que lo llevan es a efectuar una purificación del amor, ¿cierto? O sea, lo que está en juego es una purificación del amor. Y esa purificación del amor, y creo que ahí es donde estaría la unidad del diálogo, esa purificación del amor se daría o tiene como centro de gravedad en este diálogo las palabras fecundas y las palabras que se fecundan las unas a las otras. Entonces creo que la unidad sería ese campo de tensiones que en cierto modo se purifica a través, él dice, yo soy un amante de las palabras, ¿cierto? Pero entonces lo que está en juego aquí es, bueno, siempre se ha sabido pues que es amante de los argumentos y de los exámenes, pero ¿de qué tipo de palabras se trata ahora? De una palabra, digámoslo, erótica, de una palabra que es amor de lo bello, pero que justamente, en mi opinión, viene encarnada por la poesía, ¿cierto? Creo que al final del diálogo es bien elocuente en ese sentido. Entonces, y creo pues que otro elemento fundamental es no solamente la purificación del amor y de cierta dimensión corporal a través de ese paso bueno, purificatorio por las palabras y por los bellos discursos. Un elemento fundamental que también está en juego es el asunto de las miradas, ¿cierto? Es siempre el hablar y el decir discursos frente a otro, porque es que, bueno, porque es que hay, pues digamos, en el amor y en el encuentro del amante y el amado, lo que hay es un encuentro de miradas y en ese encuentro de miradas, pues hay pues surgimiento de las alas y toda esa descripción pues difícil por tan bella que no es fácil recoger. Entonces también está en juego es justamente el hablar frente a otros y el hablar de determinados modos. Yo diría como que un poco la unidad en ese sentido, o sea, unidad de la tensión, de lo que está en tensión, ¿cierto? Lo que no es puro y lo que sí es puro, pero no es pasar de una cosa a otra, sino como darle una especie de transfiguración a ese amor y a ese primer discurso que hizo sobre el amor, poniéndolo como en la fecundidad de la palabra, ¿cierto? Hacer del amor, de la fecundidad, digámoslo, solamente corporal, hacer fecundidad espiritual, ¿cierto? Pero que es fecundidad de la palabra y de los discursos y de elevación espiritual completa. Sí, y es interesante, pues es una fecundidad, y yo agregaría todavía un aspecto más, que es la fecundidad de la palabra, pero en un contexto formativo. O sea, creo que no se puede obviar que se trata del fenómeno de la pederastia. Así, dicho sin más, ¿no? Y
Y entonces, pues Sócrates, ¿no? Con toda su chispa, dice, a ver, ¿no? Ahora, él mismo es un enamorado, ¿no? O sea, cuando acaba el discurso de Lisias, y de hecho cómo se lo llevan a pasear a las afueras de, ¿no? Por la ribera del Lisias, se lo llevan como un burro, ¿no? Ahí, que está enamorado de los discursos que forman el alma. Ahora, lo interesante es que Sócrates considera todos los discursos, por eso la seriedad de la problemática, ¿no? Entonces el problema es cómo nos forman los discursos, ¿no? Y cuando decimos ese discurso para el otro, ¿no? La pregunta es, ¿qué significa decirlo con amor? ¿No? Y además, amor en este sentido formativo, porque otra vez trata de los bellos mancebos. En un principio entre Lisias y Sócrates no, pero creo que Sócrates es muy avispado a la hora de decir, espérate, ¿qué pasa cuando ponemos ese discurso en el contexto de un muchacho? Y entonces parece ser que resulta muy claro que es mejor no hacerle caso al enamorado, pero si lo vemos desde otro ángulo, híjoles, como que es lo que más les conviene, ¿no? Entonces, sí, la purificación del amor, pero la purificación del amor en el sentido de cuál es su rendimiento en la polis, en la formación del ciudadano, ¿no? Y sin caer en idealizaciones, pues, o sea, de veras, ¿cómo pones en libertad el ser del otro? Que no sea metiéndole ideas, por ejemplo, que creo que eso es lo que hace el amante terreno, ¿no? Lo llena de ideas, no le enseña a pensar en conjunto, sino que le dice lo que debe creer, de sí mismo, de la familia. Es que es terrible, ¿no? Tanto es así que Sócrates padece este influjo, ¿no? Como un adolescente y repite el mismo discurso, ¿no? Como, y de repente dice, no, espérate, pues, o sea, como que él mismo, a través del daimon, ¿no? Dice, bueno, pero quizás el amor sea otra cosa, en un contexto de pederastia, ¿no? Digo, no, me queda muy claro que es un problema, lo sigue siendo hoy, pues, ¿no? Como problema político, pues, no, o sea, bueno, pues social, ¿no? Depende cómo lo quieran denominar, ¿no? Y en ese sentido, pues también preguntarnos, pues, ¿qué hacemos nosotros como docentes, investigadores? ¿Qué tipo de discursos proferimos, no? O sea, la censura que caería sobre nosotros a partir de Sócrates de estar repitiendo lo ya dicho en el diálogo, pues si lo que dice el diálogo ahí está, el chiste es cómo lo hacemos vivo, ¿no? Cómo vivificamos esas palabras, cómo lo actualizamos. Y en ese sentido, pues volver a sentir el drama o sea, enojarnos con Platón, no estar de acuerdo con él, decir es un conservador en su forma del amor y luego caer en la experiencia de decir, no, pues espérate, igual sí tiene razón en ese sentido. Pero eso es en la discusión, pues. O sea, o sea, y eso es algo que a mí me encantó de tu presentación. Platón no presenta una teoría, sino que presenta la contemplación del teatro filosófico, del concierto de las ideas, ¿no? En eso, y ahora sí que el actor principal, pues es este hombre chato, ¿no? Muy jocoso, muy preguntón. Sí, más o menos. Muy bien, muchas gracias. Ok, perfecto, gracias a ambos. Entonces, vamos con Jalí, luego Alma, y Carlos también ya pidió la palabra. Entonces, te escuchamos, Jalí. Gracias, César, y pues gracias, Luis. Mucha manía en el discurso, ¿no? Que nos leíste. Muy bien seccionado, por cierto. Mi pregunta la voy a decir de inmediato, ¿no? Y ahorita ahondo por qué surge esta pregunta, ¿no? Y es con respecto a que en el mismo diálogo del Fedro llega un momento en el que se está hablando del discurso, ¿no? De los discursos, ¿no? De los tipos de discursos, su relación con el alma. Y de pronto surge la necesidad de Sócrates de preguntar por la verdad de los discursos, ¿no? Y sale a la luz la dialéctica.
¿no? Trata de distinguirla. Mi pregunta es sobre esto, ¿no? ¿Cómo es que de la retórica, ¿no? Trata otra vez esta tensión con respecto y su relación que tiene la retórica con la dialéctica? Es decir, hasta qué punto, ¿no? Es difícil distinguir, ¿no? Para Sócrates, y no solo en el Fedro, ¿no? Este arte de las palabras y la dialéctica, ¿no? Y es todo este esfuerzo por tratar de distinguir uno del otro, ¿no? Entonces, pues tiene mucho que ver con lo que ya hemos visto también en las ponencias pasadas, ¿no? En la de Gerardo, por ejemplo, saltó pues, el tema de Sócrates, sofista o filósofo, ¿no? ¿Cómo distinguirlos? Y luego la cuestión con Juan Carlos de la unidad musical, ¿no? Y luego la ponencia de César acerca del peligro de la dialéctica, que no es otro que también esta cercanía que tiene con el arte de refutar, ¿no? Y que veían los jóvenes, ¿no? Que lo practicaban muy temprano, ¿no? Entonces, es muy curioso que también en República, ya no nos dio tiempo, revisar los sentidos en los que habla de dialéctica, ¿no? A veces habla de dinamis, ¿no? De una fuerza, de un poder ser. Por otro momento se habla de método, de metajodos, ¿no? En otro momento habla acerca de una técnica, de tecné, tal cual, ¿no? O en otro diálogo como Crátilo, que lo recordé hace poquito, el arte de saber preguntar y responder, ¿no? Con respecto al artesano de los nombres. Entonces, recogiendo un poco esta idea de la multiplicidad de maneras que no deben perderse y que no debe hacer el dialéctico, ¿no? Que es despreciar esta multiplicidad de sentidos. Habría que pensar esta multiplicidad de sentidos de la dialéctica para, me parece, pensar la relación que tiene con la retórica, ¿no? Entonces, ya para cerrar como esta participación, ¿no? Porque dialéctica también es dianoia, y eso lo va a decir en el sofista, ¿no? Es diálogo interior y silencioso consigo mismo. Entonces, ¿cuál es esta cercanía? ¿Por qué tanta cercanía de la retórica y la dialéctica, no? Porque por su cercanía con la política, porque la filosofía es una actividad política. Y entonces viene el problema de la persuasión, ¿no? Y con vistas a qué hemos de persuadir, ¿no? A las personas de manera que tampoco caigan en la inactividad, ¿no? O sea, necesitamos efectividad en los discursos si queremos formar, si queremos la salvación de la polis, ¿sí? Es decir, aunque sepamos que la idea de la república solamente está en el alma del filósofo, ¿por qué la sigue queriendo? ¿Por qué la quiere llevar a efecto? Y entonces tiene que conocer cómo de hecho se convence a la gente, ¿no? Ahora, lo que se preguntaría ahí, entonces, bueno, es convencer a la gente o motivarlos a que se convenzan de las cosas, a que piensen por sí mismos. Este sentido que recogías de la dialéctica como preguntar y responder es fundamental. Si no me recuerdo, en el Fedro, ¿no? Lo dice que cuando se separan el amante y el amado hace sus investigaciones por su lado. Es decir, no va y recurre a que le sigan enseñando, sino que aflora el ánimo de investigar, ¿no? El ánimo de precisamente llevar estas preguntas a otras situaciones, ¿no? Y entonces, ¿cómo persuadimos a la gente de que pueden vivir sin certezas? ¿No? O más bien de que hay que aprender a vivir sin certezas, porque esas certezas muy probablemente sean la reducción a una convención, ¿no? ¿Y cómo hacemos que eso no nos conduzca al relativismo? ¿No? ¿Cómo logramos que a pesar de que no hay estas certezas como inamovibles, ¿no? Que nos movemos siempre en símiles, porque pues a final de cuentas conocer las cosas a la luz de la verdad no es tarea sencilla, o como decían en el Hipias, ¿no? La belleza no es sencilla, ¿no? ¿Cómo propiciar que a pesar de eso pues haya comunión, haya comunidad, lleguemos a acuerdos, ¿no? No nos matemos en el argumento del más fuerte,
¿no? Entonces, creo que cómo no convencemos con violencia al otro, es decir, con engaños, ¿no? Que eso también es algo que le preocupa a Sócrates al final en el problema de los escritos. Dice, bueno, pues es que imagínate, si estos fulanos que toman decisiones en los tribunales no saben qué es la justicia, ¿cómo carajos llegan a una resolución? O sea, el mundo está puesto patas para arriba, o sea, funciona porque normalizamos nuestra ignorancia, no nos sorprendemos de ella. Somos prácticos, ¿no? Y dice Sócrates, bueno, ¿cómo somos tan prácticos, pero somos un poco más cautos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante entender el carácter, otra vez, formativo de los discursos. Nos enseñan a cómo pensar, ¿no? Nos enseñan a no darnos por cierto, a recordarnos que una decisión tomada en algún momento no es lo mejor en la siguiente, ¿no? Que el ejercicio dialéctico tiene que ganarse cada vez, ¿no? Lo dice, ¿no? ¿Qué especies se vinculan con otras, ¿no? Y cómo se aplican a estas cosas en particular, pues, o sea, y eso es la retórica, ¿no? El hecho de discurrir de las cosas, ¿no? De retorear sobre las cosas, ¿no? Y entender cómo lo hacemos de manera convincente, otra vez, no solamente con fines de conocimiento, sino con fines prácticos, para llevar una vida justa en lo público y en lo privado, ¿no? Y es claro, ¿no? Que a la luz de la realidad, nuestra formación vital no está llena de dialéctica, está llena de información, de cosas que creemos unilateralmente, ¿no? Y habría que preguntarse si no por eso las cosas están como están ahora. Es decir, si no seguimos en el mismo problema de Platón, ¿no? Bien, perfecto. Muchas gracias a ambos. Sigue el comentario de Alma, que dejó aquí su pregunta en el chat, pero no sé si prefieras tú compartirla o leerla, Alma. Si estás por ahí. Bueno, si no, la leo. Me gustaría preguntar al expositor si en ese sentido cree que los pensadores renacentistas entendieron mejor a Platón que muchos en la actualidad. Lo digo por la idea de la relación entre cosmos y política y la idea de utopía que se relacionaría con el paradigma del que habla Platón. Otra idea relacionada sería la de amor a la patria, que está tan presente en el republicanismo italiano, lo que también hizo tan relevante el intento de reconciliar la vida activa con la vida contemplativa que había sido olvidada en la escolástica. Entonces, ¿quieres comentar algo de esto, Luis? Y luego vamos con Carlos y también retomamos un par de ideas que están por aquí en el chat. O sea, no sé, o sea, los epígonos siempre entienden más, dice por ahí Nikolai Hartmann, ¿no? O sea, los que vengan de nosotros entenderán mejor. Y seguramente lo hicieron los renacentistas frente a los escolásticos por su propia experiencia de mundo. Pero creo que sí podemos, ¿no? No caer, ¿no? En ese engaño socrático, ¿no? De repente hastiarse de la política, ¿no? Y de repente pensar que uno se tiene que separar de todas esas cosas y solamente ocuparse así en el cubículo de investigación. O sea, creo que eso no responde al espíritu de la dialéctica platónica. Si eso tiene que ver con la utopía, creo que no tengo ningún problema con la noción de utopía, pero el asunto es que cuando lo planteamos como discurso y decimos, es que es irrealizable, en el fondo es irrealizable. ¿Qué sentido tiene decirlo así?
¿no? O sea, ¿qué efectos despierta en el alma plantear las cosas de esa manera? ¿No? Quizás valdría decir, no es que sea utopía el proyecto político de Platón, es que siempre vamos a fracasar, pero para fracasar hay que intentarlo. O sea, el fracaso solamente viene después del intento, ¿no? Y hasta que no intentemos llevarlo a efectividad así en el sentido que no sea como, por ejemplo, siendo el asesor de un tirano, sino tomar entre nuestras manos la tarea de la política, ¿no? Porque siempre también esta cosa de la utopía es, pues, que el filósofo sea como el consejero, ¿no? Del gobernante. Dices, pues, qué padre, ¿no? Porque entonces, pues, así, ahora sí que pues, te pagan muy bien por hacer eso, ¿no? O sea, ser ahí como asesor de diputados y este tipo de cosas, sin ningún efecto. Y creo que eso también tiene que ver con el coraje que uno tiene que tener para llevar en la vida misma, ¿no? El ejercicio filosófico. A vida o muerte, pues, o sea, como Sócrates. O sea, no se guardó una sola bala, ¿no? Y le dijeron, pues ahora te la bebes como cicuta, bro. ¿No? Y creo que eso es ese carácter ejemplar, que no es filosófico, ¿eh? Es la decisión de vida de Sócrates. Creo que es algo que siempre hay que tenerlo presente, pues que por algo nos lo quiso comunicar Platón. Por algo nos quiso dejar ese testimonio. Un escrito fiel, ¿no? Eso fue lo que dijo Sócrates su último día. No, no es cierto porque Platón no estuvo ahí, pero... Bien, perfecto. Bueno, antes de darle la palabra a Carlos, leo rápidamente los comentarios que están por aquí. Ludwig Donovan dice que habría que aclarar que quizá toda dialéctica es diálogo, pero no todo diálogo es dialéctica. La clave está en que la dialéctica apunta a la verdad, ¿no? Y abonando en este mismo sentido, dice Mario que dialéctica e ideas serían un asomo de conexión importante, sobre todo con la idea de las ideas o el sol de las ideas, que es la idea de bien. Entonces, Mario subraya la relación entre dialéctica y bien. Bien, bueno, pues entonces vamos con Carlos y pues no sé si ya nos vamos aproximando a un cierre porque ya son 10 para las 2. Entonces, te escuchamos, Carlos. A ver, sí, nada más una cosa antes de que Carlos tome la palabra. Las junto, ¿no? Junto estas tres a ver si decimos algo así como... Ok. ¿no? Sí, perfecto. Te escucho, Carlos. Muchas gracias, querido Luis. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, he estado oyendo un poco en retrospectiva tu charla porque se me fue un momento la luz y entonces, bueno, ahora me estoy poniendo al corriente con la transmisión en Facebook simultáneamente a nuestra sesión ahora mismo, ¿no? Pero bueno, muy, muy interesante cómo lo planteas y hay un punto que me parece fundamental. Ahora que estás tocando la cuestión de el amor y la formación, esos dos términos me parecen esenciales. Pero lo que no escuché decir y que yo creo que no es impertinente recordar es precisamente la condición de eros en la filosofía platónica, ¿sí? Es decir, el amor no es una cosa que producimos los humanos. Esto es algo que me parece muy importante recordar. Eros es un amigo de lo humano, es un daimon precisamente por esto. Y es un demonio, ¿no? Una compañía que justamente, como dice en el Fedro, ¿no? Una vez que se antoja de alguien, le permite mirar a ese otro como un avatar de la belleza, ¿no? Es decir, aquí la cuestión es que justamente, y esto conecta con lo que se estaba hablando hace un momento sobre la unidad de lo bueno y lo bello, ¿no? Es decir, uno reconoce en el otro, ¿sí? La belleza, ¿sí? Y por ello se aboca precisamente a procurarlo y procurarle también el máximo desarrollo posible de su ser. Y el enamorado hace esto porque tiene literalmente un poder sobrehumano,
que es Eros metido en el cuerpo, ¿no? Ese es el famoso entusiasmos. O sea, uno está entusiasmado porque está poseso, pues. Y en eso radica la manía. No, acá olvidémonos de que si es la locura, es un proceso. No. La manía es una posesión, ¿sí? Tampoco, por lo tanto, tampoco es un defecto del individuo, ni una producción del individuo. Es una irrupción de lo divino en uno, ¿verdad? Entonces, bueno, la clave estaría en que justamente el enamorado por eso estaría abocado hacia la dialéctica, porque está captando lo divino, o sea, la belleza a través del otro, que no es sino, como muy bien declaraste, Luis, la otra cara del bien. Por eso, ¿no? Va por la dialéctica, porque la retórica es, aquí creo que la diferencia, una de las diferencias también importantes es que la retórica la va a asumir Platón como una actividad de los humanos, mientras que la dialéctica siempre va a tener alguna relación con lo divino. Y bueno, el carácter divino le imprime una condición de verdad, pues que nada humano alcanzará, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí también por eso una ponderación, naturalmente, de la dialéctica, ¿no? Pero es este poder, este poder que estimula y apoya, por el cual creo que Platón concluirá que por esto el filósofo es como Eros, ¿no? O sea, el filósofo es demónico, esto lo va a decir en el banquete señaladamente, ¿no? Pero estaría muy en relación con lo que se está planteando en el Fedro, ¿sí? El filósofo es el que, como Eros, ¿sí? Le empuja al otro para que vea aquello que de manera habitual no ve, ¿sí? Dice, muy a menudo le he escuchado decir a mi querido colega y maestro Josu Landa, ¿no? El enamorado es un ser poderoso, porque el enamorado ve lo que nadie más ve, ¿sí? Es que la frase es bellísima, claro, ¿no? Que el enamorado ve una realidad en los otros que cuando uno no está enamorado, pues sencillamente no capta, ¿no? ¿Sí? Pasa desapercibido. Entonces, ese influjo erótico, ¿sí? Que está, obviamente, como muy bien recordabas, en la pederastia, pues está ahí presente. Es decir, amo justamente lo que a través de ti se asoma. Y entonces, ¿no? Me esmero, me esfuerzo porque aquello que se asoma a través de ti sea tangible, visible, palpable para ti mismo. Claro. Entonces, la idea es maravillosa y aquí creo que estaría el corazón del engarzamiento político. Tener esta forma de convivir es mucho más sólida que cualquier ley que exista. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Sí, digo, ya no sé si tengo en realidad algo que agregar. Quizás sí, no es defensa, creo que sí lo mencioné, que no, o sea, la manía erótica no está en poder humano, ¿no? Sino que de repente estamos hablando y alguien dice algo, ¿no? En el desarrollo de su discurso, que lo volteas a ver y dices, híjole, tengo unas preguntas que hacerte, ¿no? Y eso es ese es el acto amoroso. O sea, es que es muy chistoso, pues, o sea, y que parten de la conmoción de decir, híjoles, es que hablas como si supieras de algo que yo ya vi, pero que no me acuerdo muy bien y que si no es contigo, no lo veo. Y entonces ahí está la pobreza del amante, ¿no? O sea, el amante reconoce en el otro la potencia del amado, ¿no? Su capacidad para abrir, ¿no? Pero lo reconoce y dice, híjole, pues yo soy bien impotente, porque pues a mí nadie me ve así, pues, ¿no? Digo, los amigos de Sócrates eran así con él, pues, ¿no? Así creo que tenemos un amigo en común que produce ese efecto. Pero no le vayas a decir, ya que lo vea en el video. Pero claro, o sea, no está en mí, y es que esto creo que es fundamental entenderlo, ¿no? La belleza, que es un concepto ontológico, no es un concepto del arte. O sea, la estética ontológica tiene que ver con la belleza, no con el arte. O sea, nada más alejado de la propuesta platónica.
¿no? Tiene que ver con la sensibilidad de la belleza, ¿no? Y esta belleza no se da y no la puede producir el ser humano. Se manifiesta sin más, ¿no? Y no siempre estoy en poder de contemplarla ni en la disposición, ¿no? Y esto incluso uno lo puede ver también cuando ¿no? Uno está con el amado y de repente el amado te choca, te parece detestable, porque pues en ese momento no está pasando la belleza y ya, pues es muy claro, ¿no? Y pero, ¿no? Una vez que se ha dado la belleza con alguien, pues tenemos, ¿no? Como que queda abierta la posibilidad, el temor y el espanto, ¿no? Que siente el alma de decir, híjole, ¿sí será? Y si lo busco, ¿no pensará que quiero otra cosa? Y si, ¿sí? La veneración, y también, pues el reconocimiento de la vulnerabilidad del amado, ¿no? En la relación de pederastia, pues, o sea, lo que yo le diga es determinante para su vida, ¿no? Los alimentos los desechamos, los discursos en el alma se nos quedan, ¿no? Para toda la vida. Entonces, creo que insisto, ¿no? Somos llevados más allá de nosotros mismos. El mundo deja de girar en torno a nosotros a través del eros afrodisíaco en sentido platónico. Que eso yo creo que eso es lo más bello, ¿no? Cuando uno baila libremente. Curiosamente, cuando somos egoístas, cuando somos egocéntricos, no bailamos libremente, sino que parecemos atados a todo lo que creemos alrededor de nosotros, cuando la experiencia extática del amor, pues nos libera de eso, ¿no? Nos muestra que, otra vez, que no tenemos tanto que sujetar, ¿no? Liberador en ese sentido. Y ya en relación, bueno, no sé si puedo decir en relación con lo que dice Ludwig, claro, no todo diálogo, no toda conversación es dialéctica, ¿no? No toda conversación es dialéctica y tú puedes verlo en la conversación que tienen nuestros políticos que dices, no, pues esto lo primero, o sea, estos rebuznan, conversan rebuznando, pues, ¿no? Porque no ves esta búsqueda de la verdad precisamente, ¿no? Con Sino todo que, respeto para los burros, por favor, ¿eh? Por favor. fíjate qué antropocéntrico fui, perdonen, ¿no? Y en relación con lo que dice Mario, la única reserva que yo tendría es seguir hablando de ideas, ¿no? De que lo que uno alcanza son las ideas. No, uno alcanza la realidad mediante las ideas, ¿no? Al menos creo en clave platónica. En clave socrática podríamos decir otra cosa, creo que Sócrates sí defiende esto, pero tengo la intuición de que es precisamente a partir de este diálogo, ¿no?, que Platón empieza a tomar cierta distancia de la concepción dialéctica de Sócrates para formular su teoría de las formas, no de las ideas, ¿no? Su teoría de los géneros, ¿no?, que está mucho más acorde con su idea tardía de dialéctica, ¿no?, que expresa en el Sofista.